Dios te bendiga, Dios te guarde. Recibe esta reflexión en el nombre de Jesús. ¿Cómo vivir en el Espíritu? La Biblia dice, el apóstol Pablo, Gálatas 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para poder andar hay que vivir. Vuelvo y lo repito, macua, qué talenzo. Para poder caminar hay que poder primero aprender a vivir. Amén. La gente quiere aprender a caminar, pero no quiere aprender a vivir. Amén. Porque la vida, dice el apóstol Pablo, que el que anda en el Espíritu tiene vida y tiene paz. Amén. Y el apóstol Pablo habla, los que aprenden a vivir en el Espíritu, pueden caminar en el Espíritu. ¿Ves? ¿Y cómo podemos vivir en el Espíritu para poder andar en el Espíritu? Si yo no digo esta reflexión, exploto. Macuacatalanzo. Si esto presencia, recibe esta revelación que el Espíritu me viene dando. Amén. Aleluya. En esta mañana. Aleluya. Para poder andar hay que aprender a vivir. ¿Y cómo uno aprende a vivir? Aleluya. Esto es como el ser humano. Amén. El ser humano, para que pueda vivir, tiene que aprender. Amén. El día que el ser humano deja de vivir es porque dejó de respirar. Amén. ¿Ves? Y el día que se nos vaya el oxígeno es el día que dejamos de vivir. Amén. Y en el Evangelio hay un oxígeno que te mantiene vivo en el Espíritu para que puedas aprender a caminar. Amén. La gente tiene que aprender los pasos para poder andar en el Espíritu. Primero tienes que aprender a vivir. Amén. Porque sin vida no puedes andar, no puedes moverte. Majas, andala y aquí, ¿cómo tú vas a poder andar? ¿Cómo tú vas a poder caminar, moverte en el Espíritu, aprendiendo primero a vivir? ¿Y cuál es, amén, lo que nos enseña la Biblia para poder vivir en el Espíritu y después poder andar, poder movernos? Porque sin vida no hay movimiento. Aleluya, tienes que entender, tú que quieres caminar en el Espíritu, aprende a vivir primero en el Espíritu, porque sin vida no puedes caminar, sin vida no puedes andar, no puede haber movimiento. Aleluya. Y la gente quiere andar, quiere caminar, pero no quiere vivir. Maja, sandala y aquima. Y te voy a decir que es lo que el Espíritu Santo quiere que aprendas para que puedas andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El apóstol Pablo nos enseña que para poder caminar hay que aprender a vivir. ¿Y cuál es esa receta, predicador? ¿Cuál es eso, amén, que tanto estás hablando? Aleluya. Para poder andar en el Espíritu tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Y para poder vivir en el Espíritu es aprender a vivir en oración. El que aprende a vivir en oración aprende a caminar en el Espíritu, aprende a moverse con dirección en el Espíritu, porque la oración es el oxígeno del Espíritu. Ay, Dios mío, es el oxígeno que el Espíritu Santo te da para que te mantengas vivo y puedas caminar. Hay gente que quiere caminar en el Espíritu, pero no quiere vivir en el Espíritu. Aprende a vivir en el Espíritu, en oración. El Espíritu Santo quiere que aprendas, antes de que aprendas a caminar y a moverte, aprende a vivir en el Espíritu. ¿Y qué es eso de aprender a vivir en el Espíritu? Aprender a vivir en oración. Porque la oración es el oxígeno del cristiano. El día que dejes de orar y de vivir en oración es el día que vas a morir. Y cuando hay muerte, no puede haber movimiento, no puede haber caminar, no puede haber acción, movimiento. No hay en un cuerpo que no recibe oxígeno. Así mismo es el cristiano que no, amén, se alimenta, amén, que no coge de ese oxígeno que es la oración, no puede mantenerse vivo. Y un ser vivo es aquel que puede moverse. Ve, yo me estoy moviendo porque respiro, porque tengo vida. Ve, la oración es la que te mantiene con vida y te ayuda a caminar.
se talanza la yaquema. Aprende a vivir en oración. Y vas a aprender a vivir vivo para que puedas después moverte. No aprendas a hacerlo al revés. Hay cristianos que quieren hacerlo al revés, que quieren caminar en el Espíritu, pero no quieren vivir en el Espíritu. Recibe esta revelación, maja. Aleluya. Antes de que aprendas a caminar, primero el Espíritu quiere que aprendas a vivir en el Espíritu, que se llama la oración, que es la que te da el oxígeno para que te mantengas vivo y te puedas mover y puedas caminar en el Espíritu, porque sin vida no hay movimiento. Recibe esta palabra que el Espíritu Santo me regaló en esta mañana. Antes de que camines, antes que te muevas, aprende a recibir vida. ¿Cómo recibes vida? Lo que te mantiene vivo para que te puedas mover se llama la oración. La oración es como el aire que respiramos. El día que dejemos de respirar es el día que vamos a dejar de movernos. Así es la oración. El día que dejes de orar es el día que vas a dejar de caminar. Antes de que aprendas a caminar, aprende a vivir en oración, que es el oxígeno que te mantiene en movimiento. Recibe esta palabra y compártelo en el nombre de Jesús. Antes de aprender a caminar, aprende a vivir en el Espíritu. ¿Y cómo aprendemos a vivir en el Espíritu? Vivir viene de vida. ¿Cómo aprendes a tener vida en el Espíritu? Orando. La oración es el oxígeno que te mantiene vivo, tu espíritu, para que después aprendas a caminar, a moverte. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús.